Buenos días, mi nombre es Manuel Alejandro Herrera Valdés, estudiante del segundo cuatrimestre de la maestría en Ciencias de la Actividad Física en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. La siguiente exposición forma parte de la asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular a cargo del Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. El tema que voy a presentar hoy es impacto de la terapia hormonal de afirmación de género en el rendimiento deportivo de la población trans. Este artículo fue publicado en la revista colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y tiene como objetivo entender cómo la terapia hormonal influye en las capacidades físicas de las personas trans y en su participación en el deporte. Para comprender mejor el tema, primero vamos a definir algunos conceptos claves. El primer concepto a definir es la disforia de género. Esta se refiere a la incongruencia de un individuo con su sexo asignado al nacer y su identificación con un género distinto, además de la angustia y malestar psicológico presentado por dicha incongruencia. La THAG, que significa terapia hormonal de afirmación de género. En el año 2017, en España, se realizó un registro de personas trans, el cual dio como resultado 22.1 casos por cada 100.000 habitantes, predominando las mujeres trans sobre los hombres trans. Como vemos en la gráfica, hay 2.2 mujeres trans por cada hombre trans. En los últimos años ha habido un aumento en la participación de las personas transgénero en el deporte competitivo. Para poder ingresar a las competencias, se someten a la terapia hormonal de afirmación de género, la cual tiene efectos directos sobre variables fundamentales en el deporte, como son la fuerza, la velocidad y la resistencia. Esto ha sido causa de un intenso debate que nos plantea las siguientes preguntas sobre la equidad, la inclusión en las competencias deportivas. La primera pregunta que nos planteamos es la de, ¿tienen las mujeres trans ventajas en las competiciones femeninas? La segunda pregunta, ¿tienen los hombres trans ventajas en las competiciones masculinas? Y la tercera pregunta, ¿es la testosterona el mejor biomarcador para la regulación de la inclusión? Estas preguntas han impulsado a la investigación científica y el desarrollo de normas deportivas. Y en esta presentación buscamos darle respuesta a cada una de estas preguntas planteadas. Fundamentos de la terapia hormonal de asignación de género, o también conocida como THAG. Esta terapia se basa en la administración de hormonas como estrógenos, antiandrógenos y testosterona, según sea el caso. Este tratamiento produce cambios significativos en la masa muscular, la densidad ósea y la distribución de la grasa corporal, aspectos con una importancia directa en el rendimiento deportivo. La Asociación Profesional Mundial para la Salud de Personas Transgénero, conocida como WPATH por sus siglas en inglés, establece ciertos criterios para poder iniciar la terapia hormonal. El primer criterio a tomar en cuenta
es la incongruencia de género persistente y documentada, o también conocida como trastorno de identidad de género. El segundo aspecto a tomar en cuenta es la capacidad de tomar decisiones informadas, y el tercer aspecto a tomar en cuenta es haber alcanzado la mayoría de edad con comorbilidades mentales como pueden ser la ansiedad, la depresión, las adicciones, trastornos de bipolaridad o trastornos de personalidad. Un punto importante es que estas alteraciones deben estar controladas y bajo supervisión médica. En las mujeres trans, la terapia hormonal se lleva a cabo mediante la aplicación de estrógenos y antiandrógenos, los cuales van a producir un aumento de la grasa y una distribución ginecoide. Esto significa que hay un acúmulo mayor de grasa en caderas, piernas y glúteos. Otro efecto es la disminución del 10 al 12% de la masa muscular. Y otro aspecto son los cambios cardiometabólicos. En los hombres trans, la terapia hormonal se lleva a cabo mediante la aplicación de testosterona, y esto va a causar un aumento de fuerza, aumento de la masa muscular y aumento de la hemoglobina. La cronología de los cambios. Los cambios producidos en la terapia hormonal no ocurren de inmediato. Estos suelen aparecer entre los 3 y 24 meses después de iniciado el tratamiento. Aquí tenemos una tabla de la temporalidad de los cambios en las mujeres trans. Bueno, como vemos, los efectos que produce el someterse a este tipo de terapia hormonal, que es la distribución de la grasa corporal, la disminución de la masa grasa, suavización de la piel, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, crecimiento mamario. Todos estos efectos, como ya habíamos dicho, inician o tienen un inicio desde o a partir de los 3 meses, ¿ok? Y pueden aparecer también hasta máximo los 2 años, ¿ok? El único efecto, en el único que no causa ningún efecto, la terapia hormonal, es en el tono de la voz. Aquí también vemos una tabla de temporalidad de los cambios en los hombres trans. Los efectos que causa esta terapia hormonal, pues es la presencia de acné, aumento del vello, caída del cabello, aumento de la masa muscular, redistribución de la grasa, ¿ok? Al igual que en los efectos en las mujeres trans, empiezan pues a partir de los 3 hasta los 24 meses de que se inicia la terapia. Bueno, se realizó un estudio a niños y niñas entre 6 y 17 años que demostró que los niños tienen un mayor consumo de oxígeno que las niñas, como vemos en la gráfica, esto al realizar las mismas actividades, ¿sí? También al realizar saltos hubo un 9% de mejor rendimiento deportivo de los niños sobre lo que son las niñas. Y por último, la fuerza de agarre presentó un 13% más por parte de los niños. Bueno, el rendimiento deportivo, como ya habíamos visto, está influido por varios factores físicos, como son la velocidad, la rapidez, la fuerza, la resistencia, la masa muscular y la distribución de la grasa corporal. La terapia hormonal
provoca cambios en estos factores dependiendo del género, dependiendo si son hombres o mujeres, buscamos aumentar o disminuir estos factores. ¿Sí? Y bueno, antes de la pubertad no hay diferencia sexual en las concentraciones de testosterona. Esto quiere decir que si se inicia la terapia hormonal antes de la pubertad, va a tener un mejor efecto que si se inicia después de lo que es la pubertad. Otro aspecto a tomar en cuenta es que durante las actividades que requieren metabolismo principalmente aeróbico, las mujeres, bueno, ocupan las grasas como fuente energética principal. ¿Ok? Y los hombres usan preferentemente los carbohidratos y las proteínas como fuente energética principal. Y en esta gráfica vemos que el deporte influye de manera directa en el rendimiento deportivo de hombres y mujeres. En la mayoría de deportes existe un mejor rendimiento por parte de los hombres, aunque la brecha aumenta cuando se utiliza mayormente el tren superior. Como vemos en la gráfica, en las actividades deportivas como el atletismo o la natación, el ciclismo, la brecha de rendimiento deportivo es menor a las actividades donde se ocupa mayormente el tren superior, como el lanzamiento en el béisbol, el voleibol o el saque de tenis, el cual pues va a haber un rendimiento mayor de los hombres hasta de un 50%. Y bueno, en conclusión, los factores que influyen mayormente en la terapia hormonal son la edad de inicio de la terapia hormonal, el tipo de deporte que se va a practicar y las características individuales de cada persona. Sin embargo, aunque la terapia hormonal eh, disminuye ciertas características o ciertos factores, hay algunas características como la altura, la estructura ósea y la memoria muscular que permanecen, como ya lo decíamos anteriormente, especialmente si la transición ocurrió después de la pubertad. Las ventajas físicas disminuyen, pero no desaparecen por completo. Por ejemplo, como vemos aquí, las mujeres trans mantienen mayor fuerza de agarre, podemos decir 40.7 kilogramos por 34.2 kilogramos de fuerza de agarre de las mujeres cis, aunque la capacidad aeróbica de las mujeres trans es menor a la capacidad aeróbica de las mujeres cis. En los hombres trans hay un aumento del 16.4% en velocidad tras 2.5 años de terapia hormonal y un aumento aproximado del 20% en el rendimiento deportivo después de 12 meses de iniciada la terapia hormonal. Se realizó un estudio a 46 mujeres cis y 46 mujeres trans, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. Antes de iniciar la terapia hormonal, las mujeres trans tuvieron un rendimiento mayor a las mujeres cis. Se realizaron flexiones en donde hubo un 31% de superioridad. En las sentadillas se presentó un 15% de superioridad y en la velocidad donde hubo un 21% de superioridad de las mujeres trans hacia las mujeres cis. Estas mismas pruebas se aplicaron 2 años después de haber iniciado la terapia hormonal y aquí
las flexiones y las sentadillas se equipararon y se volvieron o no tuvieron diferencia entre las mujeres trans y las mujeres cis. ¿Ok? Pero la velocidad, aunque se mantuvo, aunque disminuyó el porcentaje, se mantuvo el mayor rendimiento por parte de las mujeres trans. El mismo estudio se realizó a hombres cis y hombres trans. ¿Ok? Al inicio del estudio, los hombres trans tuvieron un rendimiento menor, ¿ok?, en el 43% en flexiones y sentadillas y un 15% en la velocidad. Pero al paso de un año de inicio de la terapia hormonal, ya no se observaron diferencias en el rendimiento deportivo. Las consideraciones normativas. El Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Atletismo exigen que los niveles de testosterona sean menores a 10 nanomol sobre litro. ¿Sí? Esto para poder competir en las mujeres trans en las competiciones femeninas. Bueno, el COI exige que las mujeres trans tengan estos niveles bajos de testosterona durante al menos 12 meses previos a la competición femenina. En conclusión, la terapia hormonal de asignación de género modifica parámetros físicos, pero no revierte variables como la estatura, la estructura ósea y la memoria muscular. Faltan estudios longitudinales con muestras amplias y estandarizadas para clarificar los efectos a largo plazo de la terapia hormonal de asignación de género. También es fundamental desarrollar políticas deportivas basadas en la evidencia científica, y la equidad deportiva debe considerar tanto la inclusión y los derechos humanos como la justicia competitiva, evitando categorizaciones que generen asimetría de oportunidades. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención prestada.